Siempre. Aleluya, aleluya. No deje de alabar al Señor. No deje de glorificar su santo nombre. Gloria a Dios por siempre. Vamos a tener una buena grabación, que esta línea sí esté aquí en el audio. Bien, vamos a trabajar el pizarrón de la fe de Jesús en las dos tormentas. Hemos venido tratando sobre las dos ocasiones cuando Jesús y sus discípulos cruzaron un lago, unas aguas, de una orilla a la otra. Fueron dos ocasiones y aún hay otras más cuando Jesús usaba una barca para enseñar, pero estas dos son especiales porque son de travesía larga, son de orilla a orilla y contienen eventos importantes. Hoy vamos a tener frente a nosotros una pizarra, un pizarrón, donde esta hoja de trabajo es pues nuestra superficie. Vamos a mirar sobre el contenido de esta hoja de trabajo. Les he puesto 4 columnas. Vamos a analizar las posturas y los comportamientos de la fe propia de Jesús. En esa primera columna, allí tratamos que eso de tener fe es sinónimo de tener un comportamiento. Eso llamado fe es conocido como comportamiento. Es una conducta. Fe propia conduce. La fe propia es causa de un comportamiento. Cuando usted tiene fe, usted ya tiene un comportamiento de naturaleza espiritual. Y vamos a conocer el comportamiento del Maestro, de nuestro Señor, en estos episodios de la barca. La siguiente columna tiene que ver con la autoridad espiritual del Señor. Cada columna es más que una palabra. Son frases, son conceptos y también es mi intención que usted conozca esas palabras que son propias del lenguaje espiritual. Por ejemplo, la autoridad espiritual. Si usted tiene la idea de que hasta que sea llamado pastor es entonces que tendrá autoridad espiritual, eso es falso. Entonces, muchos están en el modo de esperar tener un título y la autoridad no es en ese sentido. La autoridad, entonces, la debemos observar en la figura del Señor, en escenas reales históricas. La autoridad espiritual de la fe propia de Jesús. La siguiente columna es otra palabra, el poder. El poder. Poder se traduce como fuerza.
También allí debemos conocer el poder de Él y cómo lo ejercía. Y cuando Él tuvo un momento de poder, ¿cómo es eso de poder? ¿Verdad? ¿Y cómo se conjuga la autoridad con el poder, con la fe? Todas esas cosas. Ahora, tiene que ver cuándo sale poder de Él, porque son manifestaciones y tienen que descubrir, ustedes como yo, los escenarios propios donde esa manifestación se observó. Porque poder no es como una varita mágica, que con ella la saco, la muestro. No, tiene que haber un escenario. Tiene que haber un escenario. Probablemente en el caso de usted, si usted tiene en este día, en este tiempo, un escenario de amenazas, vamos a ver qué conviene, qué debemos hacer, cómo debemos reaccionar, pero basándonos en el caso bíblico del Señor. La última columna, la cuarta, tiene que ver con qué clase de hombre era ese. La clase de hombre tiene que ver con la mentalidad de la persona. Eso es el interior, eso es la raíz de él. En su interior había algo. ¿Qué clase de hombre era? Vamos pues a repasar cada columna. Mateo 8:24. Mateo 8:24. Dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí tenemos pues claramente una postura natural del cuerpo. Es dormir, es acostarse. Esta es una postura propia de la fe del que duerme, en este caso el Señor. Pero cualquiera puede dormirse, sí, pero no cualquiera lo hará en una tempestad. Entonces los escenarios son los que realzan la fe de alguien, porque la fe de alguien te va a permitir una conducta única que nace en tu fe. Y aquí tenemos que Jesús dormía, reposaba, descansaba en medio de la tormenta. Esa es una de las varias posturas que Jesús tomó en momentos de fe propia. Enseguida vamos a ver más. Jesús descansaba, número 2, bajo el poder de su fe propia. La fe es una fuerza espiritual superior. Número 3, Mateo 14:25. Vamos a avanzar. Mateo 14:25. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, que es después de las 3 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esta es otra postura. Es otra postura. Son situaciones físicas, naturales, propias del cuerpo, pero el cuerpo nunca había caminado sobre el mar. Pero entonces alguien está gobernando la postura. Pareciera que algo dentro de su cuerpo está controlando el cuerpo. Bueno, es que la fe es una fuerza también. Aquí tenemos la postura erguida, camina sobre las aguas, camina sobre el mar. Número 4,
Marcos 6:48. Marcos 6:48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí tenemos otra postura. Una cosa es caminar, otra cosa es ir deprisa. 5. Jesús caminaba más rápido que la barca. Oiga, eso ya es sobrenatural. Yo le hago esta pregunta: ¿desde cuándo y en qué momento comenzó lo sobrenatural? Esa es una muy buena pregunta. ¿Desde qué tiempo o momento comienza lo sobrenatural? Bueno, si hacemos referencia al texto, le pido que encuentre desde qué punto comienza lo sobrenatural. Y si hacemos referencia a un día de sol y luna, a un día natural, ¿en qué momento comienza lo sobrenatural? ¿Por qué? Porque ahorita es de noche, pero podemos estar bajo el pensamiento de cuando salga el sol, comienza lo sobrenatural. No. Tenemos que ver cuándo comenzó lo sobrenatural en el modelo bíblico de la figura de Jesús. En el versículo 46 dice que se fue al monte a orar y se quedó allí solo. Lo sobrenatural comienza con tu boca. Es una figura de estar solo. ¿Por qué? Porque no quieres oír a nadie. Y es también un escenario donde no quieres hablar con un ser humano. Quieres usar tu espíritu para hablarle al que es espíritu, el Padre. Por ello, en las semanas anteriores, usted que vino, que ha estado fielmente viniendo, martes, jueves, le explicaba que usted tiene la necesidad de organizar algo para usted mismo, llamado tiempo de oración. Usted debe organizar algo para usted mismo. Esto dice, y después que los hubo despedido a miles de personas, sigo leyendo allí en la pantalla, se fue a organizar algo para él mismo. Y es lo que todos necesitamos. Ese no fue un culto masivo de oración. Él quiso despedir las masas, pero tú necesitas un tiempo espiritual de oración. En ese tiempo espiritual de oración, tú oras no como los fariseos en el templo, ni como los publicanos en el templo. Tú oras como Jesús oraba. Él es el modelo. Oraciones sobrenaturales. Entonces, ¿desde dónde y cuándo comienza lo sobrenatural? Vea cómo se llama orar. Es orar. Aquí pues tenemos en Marcos 6:48 que Jesús caminaba más rápido que la barca. Esa es otra actividad sobrenatural. Tenemos historias en el Antiguo Testamento, el caso de Elías, que corrió más rápido que un caballo. Y muchos caballos que tiraban de una carroza real. Jesús caminó más veloz que una barca, más rápido. Es como decir, Jesús caminó más rápido que el viento. Cosas sobrenaturales. Pero aquí hay una clave. Todo lo que Él está haciendo, primero lo oró. Primero lo dijo. Primero lo vio en el Espíritu. Continuamos. Siguiente columna. Vamos a ver la autoridad espiritual.
Marcos 4:39. Tenemos allí otra situación, una tormenta. Marcos 4:39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. Quiero que note la belleza de la narrativa. Número 1, acto 1. Y levantándose, reprendió y dijo. Aquí tenemos pues, calla, enmudece. En otras versiones dice, silencio, cálmate. Esto es uso de la autoridad. Uso de la autoridad. Quiero que veas el escenario de la barca. Hay 12 personas y el líder. Todos nos conocemos por nombre. El asunto es, ¿quién tiene autoridad? Tú te llamas más bonito que yo. Tú estás más joven que yo. Tú estás más guapo que yo. No, mejor tú. Tú te ves con cara de más señor que yo. Tú, porque tú tienes cara de señora. ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿Dónde se ve la autoridad? ¿Dónde? Usted que tiene el ceño fruncido. Usted. A ver, usted ya trae cara enojada, la ayuda. Échele. Cuílele. No. Tenemos que ver ese momento. ¿Por qué pedirle al que duerme que despierte y haga algo? Porque el uso de la autoridad, por la misma naturaleza y propiedad de ese término, de esa palabra, ya es un asunto que es más allá de las fuerzas físicas. Cuando yo le pido a ella que use su autoridad, no le estoy solicitando el empleo de sus fuerzas físicas. Le estoy solicitando que use el poder que alguien le confirió y hay alguien detrás de esa persona que le da contexto al ejercicio de su autoridad. Entonces, este es el pizarrón de la fe de Jesús. Hay un pizarrón gigante. Estamos viendo la fe de Jesús. Entonces, se levanta y reprende, ordenando. Silencio, cálmate. Ahora, es un escenario donde tú quieres gritar como los demás, y quieres llorar como los demás, y quieres abandonarte desesperanzado como los demás. Pero entonces, ¿qué necesitas tú? ¿Qué es eso que Él tuvo, el Señor? Se llama autoridad. Eso debe ser bien traducido, correctamente interpretado y con precisión definido. La autoridad espiritual. Número 3. Jesús no le dio ningún lugar a la duda. Él usó su palabra para mandar y ser obedecido. Esta es una parte muy interesante. Mandar para ser obedecido, eso es muy importante. ¿Escuchaste bien? Mandar para ser obedecido. Si tú no mandas, no te van a obedecer. ¿Escuchaste bien? Mandar para ser obedecido. Si tú no mandas, no te van a obedecer. Tres, Pedro le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Estamos en este pizarrón de la fe de Jesús. Mateo 14:28. Señor, si eres tú, manda.
manda, manda, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto es un momento muy interesante. Es muy interesante. Un hombre le pide a otro hombre que le dé órdenes. Es una actitud de fe muy interesante. ¿Qué les parece la siguiente situación hipotética? Pues miren, hermanos, tenemos que hacer un viaje al sur de México a visitar a un misionero americano que está en Oaxaca, en Roca Blanca, llamado Dwayne Kirshner, que lo tenemos conociendo desde hace 25 años. Y quien se anima y se alista a ir debe llevar recursos, debe de emplear su propio automóvil, etcétera. Y de pronto alguien dice, usted mande que yo vaya. Entonces, la fe de ese que habló cambia el ambiente. Cambia el ambiente. Es interesante cómo en ese lapso de la tormenta Jesús, no sé qué pensamientos él tenía sobre los discípulos que estaban en la barca. Él quería adelantárseles. Hizo como que iba de paso. Pero muchas veces, si congelamos esa fotografía, ese momento, estamos como, ¿qué me vas a decir, Señor? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Es el momento de inspiración para que tú le digas, Señor, manda, manda, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aleluya. Seguro que no ha sido, ¿sabes por qué? Porque no te das este tipo de órdenes a ti mismo, seguro. Pero cuando tu fe crece, tú pides, Señor, estoy listo para tus propósitos. Continuamos. 4. Pedro quiso descubrir por su fe propia si el Señor le permitiría hacer lo mismo que él. Hasta que Pedro habló, se activó su fe en el uso de su autoridad espiritual. Hasta que Pedro habló, se activó su fe. Hasta que Pedro habló, se activó su fe. Esto es valioso, es lo que buscamos que ocurra, que tú hables, que tú hables, que tú hables. 5. Pedro quiso probar su fe como un caso de obediencia a la palabra del Señor. Mateo 14:29. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, estaba obedeciendo. ¿Cuántos de ustedes se animarán a partir de hoy a probar su fe como un caso de obediencia? Como un caso de obediencia a la palabra del Señor. Tercera columna, el poder. Ahora vamos con ese aspecto, el poder, el poder. El poder de la fe propia. El poder, vea cómo el Señor en Marcos 4:41 ya se traduce como fuerza sobre lo natural, sobre lo natural, sobre la tempestad, lo adverso. 4:41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hablarle a los vientos y el mar,
Número 2, Jesús le habló a todo aquello que estaba causando temor en sus discípulos. Es cuando la autoridad reprende y el poder es desarrollado. Es una combinación. ¿Sabes? Una cosa importantísima que nos enseñó nuestro amado doctor Terry Mize es que tu lengua es el lugar donde se mezcla la palabra con tu fe. Es en tu lengua. Allí es donde se mezcla la palabra de Dios con tu fe. Es en tu lengua. Poder. Di conmigo, poder. Tenemos el caso cuando Jesús rescató a Pedro cuando comenzó a hundirse, su poder para rescatar a Pedro en Mateo 14:31. Ahora vamos a Juan 6:20. Quiero que vean Juan 6:20. Mas él les dijo, Jesús hablando, dijo, yo soy, no temáis. El gran poder del gran yo soy de Jesús. En su nombre está su identidad. Él sabía quién era espiritualmente en su hombre interior. Esto ya es revelación. Si tú no sabes quién eres, espiritualmente hablando, si tú te desconoces, no sabes quién está, cómo es, quién eres. En cuanto a poder, es pobre. Eres pobre en poder. Porque fue en este caso de poder que Jesús usó el yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy esto, yo soy este. 5. Ir a orar es el poder para realizar una manifestación de tipo sobrenatural en lo natural. Cuarta columna. ¿Qué clase de hombre era ese? ¿Qué clase de hombre? Y aquí, pues, abrimos la letra A. ¿Qué clase de mujer? Hombre o mujer. En este ejemplo específico es ¿qué clase de hombre? ¿Qué clase de hombre era por su fe propia? Lucas 8:23. Lucas 8:23. ¿Qué dice? Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Esto quiere decir que ningún tipo de tormenta o amenaza natural le pudo interrumpir el sueño. Ningún tipo de tormenta o amenaza natural le pudo interrumpir el sueño. ¿Qué clase de hombre puede dormir en una tormenta? ¿Qué clase de hombre? Quiere decir que hay clases de hombres, hay clases de vida propia. Hay una clase de fe. Esa es la relación. Hay una clase de vida de fe. Es una clase de fe. ¿Qué clase de hombre es este? Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Esto es impresionante. ¿Quién se atrevería a hablar un evento por anticipado, de tipo colectivo? Porque Jesús dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién se atrevería? Ese tipo de mensajes en la boca de uno para todos, ¿vieras cuán necesarios son en el cuerpo de Cristo? Basta con que uno le hable
A varios. Le profetice uno a varios, a algunos. ¿Vieras cuánta visión pone? ¿Vieras cuánta claridad trae en los ojos de los demás? Hablar así pertenece a una clase de hombre o mujer. Hablar así. Entonces, busca esos escenarios de la vida cotidiana donde tú, por el Espíritu Santo que te recuerda la palabra esta, tú hables con todo poder, digas algo. Se trata, en este caso, de ir de una orilla a otra orilla. Aleluya. Cuán necesario es que uno le hable a muchos, a varios. Vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Vamos a terminar una construcción, vamos a terminar una obra, vamos a construir esto hasta terminarlo, vamos a entregar la obra, vamos a terminar un curso, vamos a terminar de pagar esto, es necesario, pero se requiere ser de esa clase. Es decir, el Espíritu Santo está introduciéndonos un material espiritual que nos dice, hay clase de hombres, clase de mujeres. Necesitas observar al hombre que inauguró la clase de fe, la clase de hombres de fe, Jesús de Nazaret. Continuamos, Mateo 14:23. Vamos a ver este momento del Señor, Mateo 14:23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esta clase de hombres, esta clase de mujeres, tienen unas particularidades que no cualquiera se atreve a tener dichas particularidades. De pronto estás con un grupo y sales con que ya váyanse, que se vayan. ¿Cómo? O sea, tú sales con eso, esa particularidad tuya. Hermana, ¿se puede ir? Oye, pero no, es que yo quiero ir a orar. ¿Quién de nosotros vencería su propia educación para salir con esas cosas? Es vencer algo que está en tu misma cultura para darle lugar a algo espiritual. ¿Quién saldría diciéndole a los amigos, ¿saben qué? Necesito quedarme solo. Necesito que te vayas. Oye, pero queremos estar aquí contigo hasta medianoche. Fíjense que, más vale solo que mal acompañado. Fíjense que si se van, hasta les picho el taxi. ¿Qué clase de hombre es aquel que quiere esto? Ese es el detalle, ese es el punto. Estamos viendo la columna de cómo es ser de esa clase. ¿Cómo es ser de esa clase? Fíjate, ya pasamos un rato con la novia o con la esposa. Y luego nos dice, otra. Y luego tú dices, no, fíjate que quiero estar solo. Ay, ¿y dónde sacas eso? Y esto y aquello. O ya pasamos esto y aquello. Pero es necesario que tú sepas decir sin ningún temor, quiero estar solo. Y casi no se atreven a decir, quiero estar solo. Yo busco mis momentos de estar solo porque son cosas que organizo para mí
y la noche nos ayuda. ¿Saben por qué? Porque en la noche se les descargan las baterías a la gente y solitas se tiran a la cama y ya se van a sus casas, pero tú dices, ahora es el momento. Y te vas a orar. Te vas a orar. Diga conmigo, orar. Otra vez, orar. Muy bien, estamos llegando al punto que quiero llegar en esta columna y lo dejé en esa columna. Jesús subió a un monte a orar aparte. Te van a decir el apartado, la apartada, la que se separa de todos. Sí, eso es pasajero. 4. Jesús les dijo a sus discípulos, tened ánimo. Esa palabra ánimo. Y yo soy, no temáis. Este hombre tiene ánimo real y fe al mismo tiempo. Miren, ¿cómo me vería un servidor de ustedes si uno de ustedes me viene y me dice un caso de hospital? Fulana está en el hospital. Mi madre, mi hija, mi ayudante, mi patrón está en el hospital, está esto. Y que yo salga con, tenga ánimo. Ay, tenga ánimo. Por eso cuando lees estas palabras es una cosa, pero cuando te recetan la misma palabra es otra cosa. Que yo le diga a alguien, tenga ánimo. ¿Cómo sonaría en tus oídos? ¿Sabe? Lo mejor que puedo hacer es ponerme la misma palabra en medio de la tormenta para decírsela a alguien. Jesús tuvo esta palabra, yo puedo tener la misma palabra. Jesús tiene ánimo. Tiene ánimo. Tenga ánimo, hermana Lupita. Tenga ánimo, hermana Elvira. Tengan ánimo. Y uno dice, pero es que usted no sabe, pero como si estuviéramos en aguas profundas, en la oscuridad. Y Jesús fue el primero que salió con estas cosas. Tengan ánimo. Yo soy. No temáis. Este hombre tiene ánimo real, no fingido. ¿Conoces el ánimo real, no el fingido? Y fe al mismo tiempo. Aleluya. Último punto, el número 6. Quiero que me ayuden en Word, en las pantallas, escriban 2 frases en inglés, porque las encontré en inglés, y en inglés suena contundentemente más que en español. Escriban en inglés, en letras grandes, prayer asks, se escribe prayer, A-S-K-S. Con P. Falta la K y la S. A-S-K-S. K de kilo. Muy bien. Renglón abajo. Praise es praise. Takes. Taques. No, con la A.
Muy bien, ahora sí me van a entender, hermanos. Este es el broche de oro de este mensaje. Ahora sí, se los voy a traducir. La oración pide, la alabanza toma. Prayer asks, praise takes. Le voy a completar lo siguiente. La oración le pide a Dios. La alabanza toma de Dios. Ustedes y yo estamos llenos de oración. Llegó el momento y llegó la hora de alabar. Porque la alabanza es lo que toma de Dios. Yo me voy a animar a hacer playeras de esto porque esto es muy fuerte. Prayer asks, praise takes. Y estamos entrando al siguiente escenario. Recuerde que toda travesía tiene un principio y un fin, y es llegar a la otra orilla donde todo lo que pedimos es momento de darle gracias a Dios, y eso es tomar de Él. Tomar. ¿Qué clase de hombre era Jesús? Era de la clase de los que saben pedir cuando oran y alabar para tomar. Alabar para tomar. Entonces, usted lleve sus oraciones a la alabanza. Alabanza es fe en acción. Fe en acción. Paso a paso los estoy introduciendo. Les he pedido, griten. Alcen su voz. Y ahí la llevamos. Alcen las manos. Y ya están con más músculos. Porque no es solamente orar, porque orar es pedir, pero alabar es lo que toma de Dios. Entonces, el Espíritu del Señor nos lleva a la palabra revelada de que esos momentos de orar es como subir para orar, pero bajar es alabando. Fíjate el ánimo que tenía el Señor, es un ánimo de alabanza, porque Él en su alabanza ya está tomando todo lo que pidió. Con alabanza lo tomas. Hoy llévate esa palabra. Ahora ponlo en español porque si no vamos a aprender inglés bien rápido. Vamos a poner artículos y todo, una buena traducción. La oración pide, la alabanza toma. La oración no, la oración. Muy bien. Entonces, fíjense bien, esto es muy sensible, esto es es una parte sensible para el cuerpo de Cristo. Si ustedes analizan en este liderazgo pastoral, el Espíritu de Dios es el que está al mando. El ministro o el ministerio de pastor es el que da el alimento, pero este alimento tiene un propósito. El ministerio tiene un propósito, que estén preparados. Entonces, este tipo de alimento que les estoy dando, fíjense cómo está en la clase de persona que era Jesús.
cuando Jesús oraba, tenía acceso a lo sobrenatural por su Espíritu, porque la oración y la alabanza son cosas espirituales. Y por allí está el acceso. Orar para entrar, alabar para salir. Son cosas espirituales. Fíjense bien, alabar no significa escuchar alabanzas. Oh, pongo el estéreo, me levanté, pongo música, esto, y yo estoy oyendo. Eso no es alabar. Alabar es usar la boca. La verdadera alabanza es cuando termina la música de los instrumentos y sigue usted con el cántico nuevo y es continua en su boca porque usted sigue en movimiento, pero su boca sigue lanzando cánticos nuevos al Señor. Yo me levanto y pongo en mi boca: oh Dios, tú eres bueno esta mañana, gracias. Y sigo alabando, y sigo alabando, y sigo alabando. Porque hoy conozco, hoy he llegado al conocimiento de que la oración pide y la alabanza toma. La oración le pide a Dios, la alabanza toma de Dios. Y esas antiguas o viejas, porque ya son de tiempo atrás, advertencias de que lleguen temprano a la alabanza, no lleguen a media alabanza. Es por eso, es por eso, es por eso. Es por eso. Amén. Y así pues concluimos esta hoja de trabajo en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el poder de tu palabra, por la riqueza de tu palabra, la unción de la palabra del Señor. Gracias porque tu palabra produce fe espontánea. Gracias porque más de uno está confiado en esta palabra y va a alabarte a partir de este momento, va a crecer su alabanza y va a tomar lo que le ha pedido a Dios. Gracias porque la oración, Señor, va a crecer también. Tú nos estimulas espiritualmente a crecer, a orar sin cesar, a orar en el Espíritu, en otras lenguas, pedir la interpretación de nuestras lenguas, a orar con el entendimiento, tener fruto en nuestro entendimiento de esas palabras. Y gracias, Señor, porque esta casa es sensible, es dócil, es humilde. Cual Padre tú nos enseñas, nos educas y nos instruyes, y toda la riqueza de tu nombre la estás transfiriendo en momentos de intimidad como es el orar, Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú oyes las oraciones de los justos, tú oyes las oraciones de los santos. Gracias, gracias, en el nombre precioso de Jesús. Y decimos amén. Gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios.